Entonces, bueno, bienvenidos de vuelta. Daremos comienzo al tercer panel del día de hoy, orientado a la área psicojurídica. Esta consta de 3 exposiciones donde contaremos con la participación de Daniela Barca, Antonia Correa y Catalina Muñoz. Así que invitamos nuevamente a que todos los asistentes vayan dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en el menú de Zoom, ¿ya? Recordar que estas serán leídas en la ronda de preguntas al final del panel y, bueno, una de nuestras expositoras tiene que retirarse un poquito antes, así que hagan las preguntas nomás porque ya las va a poder responder por el chat, ¿ya? Así que vamos a dar inicio a este panel con la presentación de Daniela. Así que Daniela, ahí yo te aviso cuando te queden 5 minutitos y puedes comenzar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, buenos días a todos y todas. Yo soy Daniela Barca y voy a presentar sobre sexualidad en una unidad psiquiátrica forense desde la perspectiva de sus funcionarios. Bien, vamos a pasar por 6 principales elementos. Primero, una introducción. Lo primero que tenemos que entender es que la sexualidad previa al auge de la psicología siempre fue percibida desde una connotación muy negativa. Se le asociaba como algo que debía castigarse o que bien debía llevar a algo mejor. Sin embargo, Freud, cuando presenta su teoría sobre el desarrollo psicosexual, empieza esta mirada de que la sexualidad forma parte del desarrollo normal de las personas y por tanto forma parte de todos y todas. Dicho esto, es que en la actualidad vemos que se entiende la sexualidad como la manera en que las personas se perciben entre sí como seres sexuales y también se entiende que ha alcanzado tal nivel de importancia que se considera un factor de calidad de vida. Ahora bien, ¿qué ha pasado con esto en términos legales? En Chile se reconoce que, Chile reconoce que tiene que cumplir con los derechos sexuales, con los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo sus derechos sexuales. Sin embargo, estos no están estipulados en la Constitución, ni tampoco son reconocidos en la Ley 20.584 ni en la Ley 21.331. Lo que se contrapone con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que indica que tiene los mismos derechos que todas las personas, incluyendo sus derechos sexuales. Eso lleva a que este estudio tenga 3 relevancias principales. Primero, es que entrega información acerca de un tema y contextos poco estudiados, ayuda a comprender las necesidades de pacientes y también de cómo los profesionales se relacionan con esas necesidades. Además, permite entender qué implica para los profesionales de la salud mental abordar el tema sin tener normativas ni protocolos, y además levanta la necesidad también de generar políticas públicas y normativas que lo regulen. Los que nos lleva a la pregunta de la investigación de cómo es el fenómeno de la sexualidad en una psiquiátrica forense desde la perspectiva de las y los funcionarios de la institución. En cuanto a los componentes, perdón, es que mi gato se estaba subiendo al computador. Bien, dicho esto, tenemos que entender también el concepto y sus componentes. En la actualidad se considera que la psicología es un aspecto fundamental que impacta en el desarrollo biopsicosocial de las personas y desde ahí se entiende que tiene distintos componentes. En este estudio nos centramos en la actividad sexual, que se refiere a las conductas no verbales que tienen un carácter muy íntimo para las personas y que además entregan múltiples beneficios. Asimismo, vemos la orientación sexual, que se refiere a la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva de carácter duradero. Y recalco aquí un poco eso de dado que no es necesario que todas las personas tengan todos estos componentes de la orientación sexual. Solo basta con que tengan algunos. Y la identidad sexual, que se refiere al marco de referencia interno que tienen las personas que contempla su sexo, género y orientación. Y en este sentido, es importante recalcar que al final se refiere a la manera en que la persona entiende y define su propia identidad, la manera en que la nombra, por así decirlo. También se considera que la calidad de vida, también se considera que la sexualidad es un importante componente de la calidad de vida. Se entiende que la salud sexual influye en el bienestar físico, social y mental de las personas y que por tanto debe darse en un entorno libre de discriminación, violencia y coacción. Dicho eso, es importante entender qué pasa en Chile con estos temas. En Chile pasa que existe un gran estigma asociado a la sexualidad y en particular un gran estigma asociado
a esto de a la población que tiene discapacidades mentales. Y se ha visto que esta es una parte de la población que es de las más vulnerables a nivel social. Y cuando hablamos ya de unidades forenses, vemos que las estadías prolongadas terminan generando más deterioro en términos de autoestima, autoimagen, habilidades sociales y también en la reinserción de las personas, en cuanto se les agrega el estigma, además de la salud mental, del haber pasado por esta unidad. Ahora bien, ¿qué son las unidades forenses? Las unidades forenses son aquellas que surgen con el fin de responder a las medidas de seguridad. Estas son estipuladas en el título 7 del Código Procesal Penal y en sí se refieren a una medida que se aplica cuando una persona comete un delito estando bajo un estado de enajenación mental al momento de hacerlo y que además se comprueba que realizó ese delito. En ese caso, se le deriva a una unidad de custodia y tratamiento o una institución psiquiátrica donde se espera anular el riesgo que la persona representa para sí misma o para otros y además promover su rehabilitación. Estos centros tienen que contar con un equipo multidisciplinario para funcionar adecuadamente, entre los que se consideran psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, enfermeros y TENS. ¿Y qué es lo que nos dice la literatura en otros países acerca de cómo se ha abordado la sexualidad en estos espacios? Que ha tendido a ser muy relegada. Y ha sido relegada porque genera mucha incertidumbre acerca de cómo debe abordarse en los profesionales, se considera además antiterapéutica y se considera riesgosa. ¿Y por qué se considera riesgosa? Por un tema de estigma. Las personas que están en estos espacios se enfrentan a tres estigmas principales. El estigma de su diagnóstico psiquiátrico, que implica no saber si tienen capacidad de consentimiento, debido a que justamente esa es la razón por la que están aquí, por una pérdida del juicio de realidad. Está también el hecho de que es un contexto, entre comillas, carcelario, y por tanto se les agrega ese estigma también. Y está el estigma de su género, ya que se ve que los hombres se les ve como potenciales depredadores y a las mujeres como potenciales víctimas. Y sumado a todo eso, se considera que los espacios en estos lugares son públicos. Son todos los espacios comunes y por tanto no se considera que existe la privacidad necesaria para que se dé la sexualidad. Sin embargo, lo que nos dice la evidencia es que abordar la sexualidad tiene múltiples beneficios emocionales y relacionales. Ayudan a estabilizar al paciente, ayudan a su reinserción, mejoran su calidad de vida. Y que para lograr esos beneficios es esencial generar protocolos y capacitar a los profesionales. Eso lleva a que los objetivos de este estudio hayan estado centrados en comprender las creencias, comprender el fenómeno de la sexualidad, en la unidad, y desde ahí identificar y describir las creencias que existían sobre sus distintos componentes y también sobre la sexualidad como factor de calidad de vida. En cuanto a la metodología, se considera que esta es cualitativa, descriptiva, transversal y copulatoria fundamentada. Esto en sí porque a causa de la falta de estudios que logren generar una teoría concreta sobre la sexualidad, fue necesario generar un estudio que explorara en un contexto específico y en un tiempo determinado esta realidad subjetiva para generar esta teoría. El muestreo fue por conveniencia y contempló un psicólogo, un psiquiatra, un enfermero, un terapeuta ocupacional y un trabajador social que tuvieran trato regular con los pacientes, acceso a información sobre sus actividades de la vida diaria y llevaran al menos 6 meses trabajando en la unidad. Y se accedió a los datos por medio de entrevistas estructuradas, utilizando la teoría fundamentada y el programa Atlas Técnico. Cuanto a las consideraciones éticas, se entregaron consentimientos institucionales e individuales que respetaran los principales principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, los reglamentos también necesarios y toda la información que los participantes pudieran necesitar. Bien, en cuanto a los resultados. Primero, la codificación abierta permitió llegar a 7 categorías principales que voy a explorar en mayor detalle en la codificación axial y en la codificación selectiva. En cuanto a la codificación axial, la primera categoría tiene que ver con la percepción de que es necesario abordar la sexualidad en la unidad por distintas razones. Esto viene con que se considera que la sexualidad es un elemento esencial del ser humano, un derecho y también un aspecto fundamental de las relaciones interpersonales, razón por la cual no abordarla
implica coartar a la persona del paciente, generar en los profesionales mucha inseguridad y malestar al momento de tener que abordar estos temas, y también que los pacientes tengan dificultades para desenvolverse en la unidad. Y por tanto, se llega a la conclusión de que abordar la sexualidad beneficia a los funcionarios al mejorar las intervenciones con los pacientes, al generar más espacios empáticos en el equipo entre los trabajadores y también disminuir las ansiedades que se asocian a a tener que actuar de manera reactiva, a tener que actuar solamente cuando ocurre algo de carácter sexual y que hay que intervenir de alguna manera, sin saber exactamente cómo. Y además, se considera que también beneficia a los pacientes al mejorar su vivencia en la unidad, mejorar sus procesos terapéuticos y disminuir preocupaciones asociadas a su sexualidad. Por otra parte, la siguiente categoría tiene que ver también con que en la actualidad se percibe que en la unidad hay aspectos positivos y negativos. En cuanto a los negativos, se considera que no se cuenta con los recursos necesarios y que además se opera bajo una lógica que es muy restrictiva y reactiva, como mencionaba anteriormente. Pero en lo positivo también se ve que se han comenzado ya a realizar intervenciones, tanto con pacientes como con funcionarios, y que además se percibe que a nivel social y a nivel de equipo han disminuido mucho los prejuicios que se asociaban a esto. Ahora, considerando lo anterior, también se entiende que hay 3 desafíos principales para abordar el tema de la sexualidad. Primero, enfrentarse al paradigma del hospital, que considera que la sexualidad no debe abordarse por el modelo médico. También abordar las características particulares que tiene la unidad, como estos estigmas que mencionaba anteriormente, y también la falta de espacios, y la falta de recursos para realmente abordar el tema. Pese a eso, sí los profesionales lograron llegar a concluir que hay 4 elementos que son necesarios para lograr abordar la sexualidad, que tienen que ver con tener mayor claridad sobre cómo abordar casos de abuso sexual, por ejemplo, también claridad sobre lo que está o no está permitido, y en relación a esto mismo, cuando se considera que una relación fue o no consensuada, pensando en esta pérdida del juicio de realidad que tienen los pacientes, y también definir un criterio unificado sobre cómo abordar el tema, entre los profesionales y también con los pacientes. Todo eso se resume en que es necesario generar protocolos, y se espera que con estos protocolos se pueda ir haciendo un cambio paulatino en el que se incremente la vigilancia, se psicoeduque a los pacientes y se capacita a los profesionales, en que se habiliten espacios más privados también para que se dé la sexualidad, y también espacios donde se pueda conversar del tema, y aumentar el abordaje en las políticas públicas, de modo tal que se percibe que la unidad no se encuentra preparada para abordar la sexualidad, pero que sí lo está intentando. Eso lleva a la teoría, al tercer punto de análisis, que vendría a ser la selectiva, en el cual entendemos que abordar la sexualidad implica los desafíos de enfrentarse a esta visión de que se debe prohibir la sexualidad y que no hay recursos para abordarla, pero que pese a eso, abordarla daría lugar a un ambiente más positivo tanto para funcionarios como para pacientes. Y por tanto, se concluye que es necesario abordar la sexualidad, independientemente de los desafíos que implica, mediante protocolos. Bien, ahora, ¿cuáles son las principales diferencias con la literatura que tuvo este trabajo? Tiene que ver principalmente con cómo los profesionales perciben 2 de estos componentes de la sexualidad. El primero es la actividad sexual, ya que para ellos no consideran que necesite haber contacto físico para que se dé, ya que puede ser una expresión tanto física como emocional. Asimismo, la identidad la llevan a un nivel más allá. Consideran que no solamente contempla la orientación y el género, sino que incluye la totalidad de la experiencia sexual de la persona y por tanto todos los componentes. En cuanto a las razones por las que ellos se sienten más renuentes a abordar el tema, no tiene tanto que ver con factores personales, sino que consideran que los cambios sociales han influido en que tengan una mentalidad mucho más abierta y que por tanto no quieran abordar el tema solamente por esta falta de claridad de cómo hacerlo y también por la falta de espacio. Y también consideran que abordar la sexualidad implica ver la totalidad de la persona y promover tanto su reinserción como su desarrollo personal y también relaciones interpersonales mucho más sanas y una mejor calidad de vida.
Y en cuanto a los espacios, ellos sí consideran que deberían habilitarse esos espacios, que no nos deberíamos quedar con la idea de que no hay, sino que deberíamos buscarlos. Y en conclusión, bueno, concluimos que para los profesionales de la salud mental de esta unidad es necesario abordar la sexualidad, incluso aunque tenemos todos estos desafíos que va a implicar abordarlo. Y eso nos lleva a que los principales aportes de esta investigación hayan tenido que ver con entender cómo se percibe el fenómeno en Chile, la importancia de abordar este tema en el país también y en estas unidades en particular, y las potenciales formas de abordaje en que se podría hacer ese acercamiento. En cuanto a las limitaciones, es necesario ampliar la variedad de la muestra, dado que no se pudo entrevistar a TENS, por ejemplo, y que además el rango etario fue un poco más limitado, siendo principalmente adultez emergente y adultez media. Y en la estrategia de recolección de datos también sería conveniente realizar más entrevistas en profundidad, lo cual se puede abordar también en futuras líneas de investigación en las que se amplíe esta muestra, se acerquen a estas entrevistas en profundidad y que además se exploren las características que deberían tener estos protocolos y de la realidad de otras instituciones. Eso sería, aquí están las referencias, son hartas, así que solo las voy a pasar. Y muchas gracias por su atención. Ahora sí, creo que tengo unos minutitos para resolver dudas. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Así que, bueno, si hay dudas o consultas, les pido que por favor las dejen en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas y así Daniela podrá responderlas a través de el medio escrito. ¿Ya? Así que muchas gracias y Antonia, seguimos contigo. Ya. ¿Está bien? Sí, se ve súper bien. Ya. Muy bien. Buenos días a todos. Hoy voy a minimizar esto. Yo vengo a presentar mi seminario de habilitación profesional que presenté este año, que consiste en vivencias personales de profesionales de unidad de larga estadía Damas acerca del proceso de desinstitucionalización del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak. Ya, con la nueva ley 21.331 de salud mental que salió promulgada en 2021, se promueve la externalización de personas que se encuentran internadas en unidades de larga estadía de hospitales psiquiátricos, con el objeto de superar la reclusión manicomial y el desarraigo social sufrido por los pacientes que padecen de graves trastornos mentales. El Instituto Psiquiátrico Horvitz también comenzó con este proceso de externalización desde el 2021, con el objeto de llevar a los pacientes a su familia o hogares protegidos, según sea el caso. Yo hice mi práctica en la unidad de larga estadía Damas, por lo cual orienté mi trabajo a ese lugar. Este equipo, dedicado a externalizar las pacientes, se conformaba por un psiquiatra, una psicóloga, 2 kinesiólogos y un trabajador social, todos quienes trabajaban en conjunto para ver cuál lugar sería mejor para cada paciente. Ahora bien, este proceso tuvo bastantes dificultades, ya que habían pacientes en situación de abandono social, habían agotamiento de redes de apoyo y familiares de estas pacientes, y muchas de estas tenían serias discapacidades psíquicas o intelectuales, o bien habían requerimientos o disponibilidad de los centros que hacían que fueran incompatibles con las pacientes. Entonces, todo esto plantea nuevas y desafiantes exigencias para el equipo, demandando eficiencia, eficacia y una capacidad de adaptación sin precedentes, ya que este proceso de externalización era algo relativamente nuevo en esta unidad. Entonces, esto nos hace preguntarnos si esta crisis, viendo este cambio como una crisis, podría plantear implicaciones no solo a nivel hospitalario y de pacientes, sino también de tipo personal en los miembros del equipo a cargo. Bueno, yo quise ver este fenómeno como un fenómeno de cambio organizacional. Primero tomé el modelo tridimensional del cambio, el cual comprende las respuestas y actitudes del personal en términos de cogniciones, afectos y conductas o intenciones, además de sus antecedentes y las consecuencias de esto. Entre los antecedentes están las características del receptor del cambio, el contexto interno, el proceso de cambio, la percepción de daño o beneficio de este cambio y el contenido del mismo. Las reacciones explícitas
podrían ser afectivas, cognitivas o conductuales, siendo las afectivas los sentimientos, aspectos y emociones ligados al cambio. Las cognitivas, las creencias, evaluación y opiniones sobre los cambios, sus ventajas y desventajas, utilidad y necesidad en la institución, la información disponible, la incertidumbre y el sentido de apertura, entre otros. Y las reacciones conductuales o intencionales son acciones que se pretenden tomar o que ya se tomaron asociadas al cambio, como qué tanto se involucran, el nivel de actividad y esfuerzo, acciones de resistencia o evitación del cambio y también las propias medidas de afrontamiento, tanto a nivel de equipo o personal, dando esto finalmente a las consecuencias laborales o personales, que podrían ser la propia salud mental, el bienestar, las relaciones interpersonales o efectos laborales como la satisfacción, desempeño, compromiso o en el peor de los casos, renunciar al ambiente de trabajo. Por otro lado, también tomé el modelo sentido de coherencia de Artorovsky. El cambio se concibe como un estresor, derivando en la necesidad del individuo de tener un alto sentido de coherencia. El autor define el sentido de coherencia como una manera en la que el individuo percibe y enfrenta los cambios en su entorno laboral. Este se compone de comprensibilidad, manejabilidad y significado. La comprensibilidad se refiere a la creencia de que los eventos son comprensibles y predecibles, lo cual reduce la sensación de confusión y caos. La manejabilidad hace referencia a la percepción de tener recursos y habilidades para enfrentar estos desafíos y estrés asociados, y el significado es más que nada encontrar un propósito y sentido en el cambio, que sintonice con las propias creencias y significados personales, lo cual ayuda a mantener la motivación y bienestar emocional. Básicamente, tener un alto sentido de coherencia permitiría enfrentar de manera más adaptativa, comprometida y no dañina para la propia salud mental estos cambios. Aparte de esto, el objetivo sería la percepción del impacto de este equipo. El objetivo sería ver las relaciones y el cognitivo del proceso, tanto actual que se basa en este modelo anterior que consistía en las reacciones afectivas, cognitivas y conductuales. Este tema prácticamente no ha sido explorado en el país en otros estudios, ya que este contexto de desinstitucionalización es algo nuevo que se dio desde el 2021. Y cuando se habla de esta temática, los estudios refieren más como a consecuencias hospitalarias o de los propios pacientes, pero no se aborda casi en nada los efectos personales de los propios funcionarios. Por eso mismo quise tener un enfoque más cualitativo, exploratorio y transversal, que consistió en una entrevista que se hizo en un momento dado. Utilicé la teoría fundamental, que se dividió en una codificación abierta para generar códigos y categorías de las entrevistas, luego una codificación axial según la cual relacioné las categorías, para finalmente dar una integración teórica. La población consiste en el equipo de profesionales de larga estadía damas, con una muestra de psicóloga, trabajador social, 2 kinesiólogos y psiquiatra a cargo, todos los cuales participan en reuniones de la unidad y se involucran en las externalizaciones de los pacientes. Ya las consideraciones éticas a grandes rasgos son autonomía, justicia y beneficencia y no maleficencia. En autonomía yo me ocupé de conseguir el consentimiento informado de los participantes y el institucional, del Instituto Psiquiátrico y del Comité de Ética de Investigación del Servicio de Salud Metropolitano Norte. También enfaticé el carácter voluntario, confidencial y la libertad para retirarse a los participantes. Respecto a la justicia, aseguré un trato respetuoso e igualitario a todos los participantes, con resolución de dudas, brindando la misma información y posibilidad de contacto a los participantes. Y respecto a la beneficencia o no maleficencia, el estudio no involucra ni riesgos ni beneficios directos, sin incentivos ni retribuciones, asegurando la protección de datos y dando un espacio seguro y de red. Por temas de tiempo voy a presentar los resultados, sin detenerme bien en todas las que serían las codificaciones. Y bueno, en primer lugar, respecto a las vivencias emocionales de los profesionales, se da respuesta a este objetivo de investigación. Primero se pudo ver que hubo diferencias entre los distintos participantes, en donde todas tenían distintos niveles de intensidad y valencia de las emociones. Estas emociones eran más que nada de satisfacción, emoción, felicidad, remoralización, esperanza,
o bien frustración, sobrecarga, pena, estrés o preocupación. Todo esto variaba según disposiciones personales, demandas del propio rol, estresores o malestares anteriores, características demográficas, estilos personales de afrontamiento, etc. Se ve que hubo un mayor malestar al inicio del proceso para todos los participantes, pero que fue decreciendo en el tiempo. Algunos de los efectos de este malestar inicial fueron el ausentismo por licencias médicas, síntomas conductuales o cognitivos del estrés, agotamiento, malestar emocional, estrés laboral o burnout en algunos sujetos. También esto se asociaba mucho con la incertidumbre, la ambigüedad de rol, la carga laboral, la percepción de poco apoyo de las jefaturas o instituciones y, bueno, también la crisis sanitaria, ya que esta ley se promulgó en plena pandemia. Y este malestar se pudo ver que se reduce a medida que los participantes iban obteniendo logros y progresos en sus esfuerzos, además de adquirir herramientas emocionales y haber emprendido acciones de mejora. La incidencia laboral de síntomas en general fue poca o nula entre los participantes y la incidencia personal fue variando, en donde algunos no reportaban ninguna incidencia, mientras que otros reportaron una gran afectación en su salud mental, como agotamiento y tensión o algunos efectos fisiológicos o físicos. Respecto al segundo objetivo específico, este calza muy bien con el sentido de coherencia de Upton que mencioné anteriormente. Se ve que los individuos tienen una mayor capacidad de percibir los estímulos asociados de manera clara, comprensible y estructurada, lo cual calza con la comprensibilidad del sentido de coherencia. También estos se consideran más capacitados para manejar el proceso de cambio, que sería la manejabilidad. Se perciben como sujetos que lograron crecer personalmente y aprender en el sentido personal y profesional, y estos también adquirieron un alto sentido de propósito y motivación intrínseca, asociado más que nada a la visión humanizadora de las pacientes, el enfoque de justicia social, la empatía, lo cual también se asocia a propósito o significado. Entonces se puede ver cómo estos participantes pudieron adquirir un gran sentido de coherencia durante este proceso. Finalmente, los desafíos se consideran como un reto personal de alto significado por el cual merece la pena comprometerse en emitir esfuerzos. Finalmente, con respecto al objetivo de comprender el impacto conductual e intencional, todos los participantes, independiente de su afectación personal, presentaron altos niveles de actividad e involucramiento. Hubo ausencia de intenciones explícitas de abandonar el trabajo o de evitarlo, y tampoco hubo conductas de oposición al cambio. Se dieron muchas dinámicas de cooperación, apoyo, participación grupal y sobre todo heteroregulación de equipos, en donde los mismos miembros del equipo se iban motivando, regulando y conteniendo. Se despliegan conductas constructivas y no destructivas ante situaciones de incertidumbre o dificultades, y también destacar las medidas de enfrentamiento ante el estrés, como la interacción con cercanos y colegas, psicoterapia, hábitos y límites laborales, espacios al aire libre y recreación, deporte, reevaluación cognitiva de los estresores, instancias de reflexión y discusión grupal, entre otros. Resumiendo bastante los resultados, se puede ver que las vivencias personales de este proceso se conciben como un cambio son un cambio que se concibe como un desafío personal y laboral, en donde se involucraron profundamente y en el cual progresivamente han adquirido herramientas para afrontarlo a nivel profesional, grupal y personal, logrando realizar progresivamente una labor más exitosa, armónica y asertiva. Los aportes de este estudio serían, a grandes rasgos, un aporte a la psicología actitudinal del cambio organizacional. También serviría de referencia para contextos similares, por ejemplo, los otros hospitales psiquiátricos que se encuentran desinstitucionalizando actualmente en el país. También posibilita líneas prácticas de intervención basadas en la evidencia, la promoción de prácticas facilitadoras y también de atenuación de factores que fomenten el malestar emocional o la desadaptación. Entre las limitaciones se encuentran los resultados no generalizables al ser una muestra pequeña y un estudio de tipo cualitativo. También la complejidad del fenómeno, ya que era un fenómeno que yo pude concebir como algo bien sistémico y bien complejo, y también los recursos e información limitados. Y bueno, también siempre se encuentran las variables no anticipadas ni identificadas asociadas al fenómeno. Respecto a las investigaciones futuras, algo importante sería ver cuáles son
ver a detalle cuáles son las variables personales que influyeron en las diferencias entre los sujetos, em, em, determinar cómo afecta de manera objetiva el desempeño laboral de todos estos efectos personales. También se propone que hayan nuevas medidas de apoyo institucional basadas también en este estudio, en donde se exploren medidas de apoyo dentro del lugar de trabajo y que también se puedan compartir estas prácticas con otras instituciones en contextos similares. Estas son algunas de mis referencias. Y eso es. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Antonia. Recuerden que pueden dejar sus preguntas, comentarios, lo que quieran en la cajita de preguntas y respuestas. Así que ahora pasamos con nuestra última expositora de este panel, que es Catalina. Cata, yo te voy a avisar cuando te queden 5 minutitos y después vamos a la ronda de preguntas para poder responder todas las dudas que puedan ir quedando. Súper, muchas gracias, Rox. Ya, voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan, por favor, si se puede ver bien? Se ve perfecto. Súper. Ya, entonces voy a comenzar. Bueno, me presento, yo soy Catalina Muñoz, soy psicóloga que trabajo en el Servicio de Psicología Integral acá en Concepción, en el área jurídica, y les voy a presentar el trabajo seminario de habilitación profesional que yo realicé siendo alumna de pregrado. Ya esta lleva por título Percepciones de profesionales sobre la intervención integral en niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y judicializados en Concepción. Para entender un poco de qué viene esto, es necesario entender, ¿cierto?, que las infancias a inicios del siglo XX comienzan a ser parte de la modernización en Chile. Se empieza a entender que es una población que ha estado más bien desprotegida y que es requerido que se mejore su calidad de vida, que se puedan realizar políticas públicas y ciertos cuidados, ¿cierto?, para beneficiar que ellos puedan tener un desarrollo lo más óptimo posible. Por tanto, empiezan a ser reconocidos como una figura ya representativa del futuro del país, y por ello es que se han evidenciado, ¿cierto?, un cambio en la comprensión de las infancias. Por ejemplo, tenemos un cambio de paradigma que pasamos de ver a los niños como niños en situación irregular, que es entendido más bien como que el niño es un objeto de control y tutela por parte de sus padres, a entender las infancias más bien como los niños como sujetos de protección integral. Por tanto, ellos pasan a ser sujetos de derecho y de esta forma tienen agencia en su propia vida, es decir, que ellos tienen la posibilidad y el derecho de manifestar su opinión respecto a lo que ellos están viviendo, lo que ellos están sintiendo y tener su opinión respecto a eso. De esta forma es que es responsabilidad de todos los estados y de la sociedad en general poder proteger y brindar diferentes espacios que les permitan su desarrollo lo más integral posible, ¿cierto?, en todas las áreas del desarrollo. Y de esta forma es que hemos visto en Chile, por ejemplo, diferentes avances a nivel internacional, por ejemplo, como la Convención Internacional de Derechos del Niño, que se ratifica en Chile en 1990, y también específicamente en Chile, por ejemplo, el cambio de institucionalidad de lo que era CENAME a lo que pasa a ser el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, que más bien, cierto, es un cambio que sigue incorporando de cierta forma CENAME, pero vamos avanzando en base a eso. De todas formas, a pesar de todos estos cambios y estos avances, se sigue observando que a nivel de investigación, por ejemplo, sigue existiendo una brecha muy grande en cuanto a la investigación que se realiza en población adulta e infanto-juvenil. En este sentido, es que encontramos el estudio, en base a la intervención integral respecto al análisis de programas relacionados con la intervención de niñas, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos en la realidad chilena. Y aquí finalmente lo que se expone es que se evidencia que existe una inexistencia de políticas públicas en infancia, una desarticulación, una falta de integridad del intersector, coordinaciones que son más bien ineficientes y que tampoco existe una visión integradora de lo que son los niños, niñas y adolescentes. Ahora, en el plano netamente de la intervención integral, los modelos que podemos encontrar está, en primer lugar, la intervención integral para niños, niñas y adolescentes en desventaja social, que postula la Fundación Clara Moreno y Miramón en México en el año 2005, y algo más actual y de nuestra realidad chilena, tenemos los lineamientos del modelo de programa de intervención integral especializada de la línea de intervenciones ambulatorias de reparación, que postula el servicio de protección especializada a la niñez y a la adolescencia en el año 2022.
que finalmente propone una intervención que sea más bien de modalidad ambulatoria, que se pueda contar con un diagnóstico clínico, seguimiento de los casos, conocimiento de las condiciones del entorno, ¿cierto? Esta visión más sistémica, fortalecimiento familiar, restitución de los derechos que han sido vulnerados, reparación de ellos mismos, y de esta forma preparar a los niños, niñas y adolescentes para que puedan tener una vida más independiente. De esta forma también encontramos lineamientos de la UNICEF que postulan 4 ejes, que serían la supervivencia, el desarrollo, protección y participación, que son los mismos 4 ejes que la Convención Internacional de Derechos del Niño postula. Y además UNICEF también dice que se deberían utilizar enfoques que sean de manera transversal, que serían enfoques de derecho, enfoques de curso de vida, de territorialidad e interculturalidad, y también el enfoque socioecológico. De esta forma es que el objetivo de este seminario fue describir las percepciones de los profesionales de diferentes disciplinas sobre la intervención en niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y judicializados. De esta forma se postularon los objetivos específicos, identificar las características de los procesos de intervención integral en infancia judicializada, explorar las experiencias de los profesionales de diferentes disciplinas acerca de la intervención integral en procesos judiciales de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Y por último, identificar los principales desafíos percibidos por los profesionales en cuanto a esta misma intervención integral. Entonces, en cuanto al método, este fue un seminario, un estudio que se realizó desde un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico. Fueron 6 participantes a través de una técnica de muestreo, no probabilístico por bola de nieve y un muestreo por cuotas. Estos fueron dadas por las profesiones que, según lo dispuesto en la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia, las profesiones que deberían trabajarse son trabajador social, derecho, psiquiatría y psicología. Y de esta forma fueron 6 participantes, 2 abogados, una trabajadora social, 2 psicólogas y una psiquiatra, todos vinculados al trabajo con la población infanto-juvenil y que además contaban con experiencia previa en el trabajo psicojurídico. De esta forma, los criterios de inclusión fueron 2, personas que cuenten en primer lugar con un título universitario y también personas que posean mínimo 1 año de experiencia profesional en el área infanto-juvenil y o de familia. Como instrumento se aplicó una entrevista semiestructurada de respuestas abiertas. El método, en cuanto al procedimiento, bueno, inicialmente, ¿cierto? Los participantes fueron contactados, se comprobaron los criterios de inclusión, se realizaron la coordinación de las entrevistas y finalmente estas entrevistas fueron llevadas a cabo. Para el análisis de datos se utilizó el análisis de contenido y además se utilizó el software Atlas-T para poder hacer la codificación de las respuestas. En cuanto a las consideraciones éticas, la investigación no significó ningún tipo de riesgo como tampoco ningún beneficio directo por la participación. Los participantes tenían la libertad de poder aceptar o rechazar, ¿cierto?, esta invitación al estudio y de la misma forma ellos pueden todavía tener acceso a la información y a las conclusiones finales de este estudio. Además se les entregó un consentimiento informado y se les aseguró su confidencialidad. Ahora, en cuanto a los resultados, encontramos en primer lugar referidos a los antecedentes contextuales de la intervención integral, que estas contemplan la vulneración de derechos en la infancia, donde se observó que los profesionales realizaron conceptualizaciones de la vulneración de los derechos de la infancia, las causas, efectos y o consecuencias que estos tienen, y de la misma forma entregaron algunos ejemplos y distinciones para poder entender mejor este fenómeno. En cuanto a los factores que influyen en la intervención integral, mencionaron la revictimización institucional, la negligencia, la participación familiar y avances psicosociales, y también las políticas públicas que son vinculadas a la intervención integral. Como características de esta intervención integral, primero realizan nuevamente una conceptualización de este tipo de intervención, mencionando un poco más la definición de esto. Mencionan también, muy importante, tener la visión de la persona en su contexto, lo que yo ya les mencionaba previamente respecto a esta visión más sistémica, y también hicieron una precisión en cuanto a los profesionales que intervienen en la intervención integral. Ahora, las condiciones ideales para la intervención salieron las siguientes características. Fueron intersectorialidad, interdisciplina, intermodalidad, representación jurídica, permanencia de los equipos y o los profesionales que intervienen, las redes de apoyo y el fortalecimiento de la familia. En cuanto a las experiencias en el trabajo de estos profesionales en base a esta intervención,
hubieron experiencias en cuanto al tema de realizar coordinaciones entre profesionales y distintas áreas. Con la familia en sí, limitaciones al trabajar en instituciones y o programas intervinientes, ¿cierto? Que están dados por las mismas lineamientos que cada institución posee, y también la percepción de inversión de dinero estatal. Finalmente, los desafíos que se contemplan estarían en tres grandes grupos, que sería estructura y organización a nivel macro, como por ejemplo la reorganización, articulación, eficacia y eficiencia en procesos de intervención integral actuales, y la no revictimización de niños, niñas y adolescentes y sus familias. Por el lado del equipo profesional que interviene, estaría ya la permanencia en el tiempo, establecer límites en la cantidad de casos asignados. Por ejemplo, mencionaban un límite más o menos de 25 casos para que ellos pudieran verlo de manera más constante, pero que actualmente la carga de trabajo implica, por ejemplo, llegar a 65 casos asignados o incluso más. También vemos la especialización de los profesionales intervinientes, y en la línea del trabajo interdisciplinario se observan como desafío la comprensión y delimitación de los roles profesionales, comunicación en general, tanto con profesionales como con la familia y las distintas áreas que intervienen, y las coordinaciones necesarias en este sentido. Finalmente, en cuanto a la discusión y conclusiones, vemos que claramente la vulneración de derechos afecta a los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo, ¿cierto? Y que de esta forma impiden un ejercicio pleno de sus derechos, lo que iría, por ejemplo, en contra de lo que establece la Convención Internacional de Derechos del Niño. Sin embargo, hemos ido observando que a nivel nacional existen avances por buscar una mejor comprensión de las infancias y de su bienestar. Por ejemplo, con la creación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia con la Ley 21.430, y también, como ya les mencionaba, la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que conocemos hoy en día como Mejor Niñez. De esta forma, es sumamente importante que en la intervención integral podamos, como profesionales, adquirir una visión integral de los niños y sus familias que llegan a esta intervención, en conjunto con las propuestas de condiciones ideales que ya les mencionaba respecto a la intersectorialidad, interdisciplina, representación jurídica, etcétera, de forma que podamos evitar la revictimización de los niños en este caso. Y de esta forma lo llamo también, y es lo último que me gustaría comentarles, respecto a todos estos resultados. Se evidencia claramente de que los profesionales no tenemos una precisa entendimiento, concepto de qué es lo que es la intervención integral, al menos en el ámbito chileno. Por lo tanto, resulta fundamental generar una opinión que sí sea consensuada para tener una mayor precisión respecto a este trabajo, y que lo que finalmente permitiría tener una mayor fluidez en las labores propias de estos casos jurídicos. Ahí están las referencias. Muchas gracias por su atención. Excelente, muchas gracias, Catalina. Les invito a que puedan dejar sus preguntas y comentarios, lo que en el fondo quieran, para que nuestras expositoras puedan contarnos un poco. Acá hay una que es para las tres, aprovechando que tenemos tiempo. Bueno, muchas gracias por las exposiciones, son muy interesantes, novedosas las temáticas. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que debieron enfrentar en sus seminarios? Pues ya no sé si alguna quiere responder primero. Dale, Cata. Ya, yo los principales desafíos fue en realidad en cuanto a la coordinación justamente con los profesionales para poder llevar a cabo las entrevistas, ya que al ser trabajadores en el área más jurídica, usualmente la carga laboral es mucho más alta. Por lo tanto la coordinación en este sentido fue bastante más complicada. Sin embargo, se pudo llevar a cabo de igual forma, y lo que destaco mucho en este sentido, que fue un beneficio, que los profesionales estaban muy interesados en ser partícipes de esto, ya que tomaron la temática como algo sumamente relevante para poder seguir trabajando en esto y poderlo ir perfeccionando. Súper, muchas gracias, Cata. Antonio, no sé si te gustaría a lo mejor responder también cuáles fueron los desafíos de... Em, ya.
para mí, no sé si se veía en el chat, pero yo tuve grandes dificultades con la burocracia. Yo tenía que pedir un permiso al psiquiátrico, luego al servicio, Comité de Ética del Servicio de Salud Metropolitano Norte, y después de eso, de nuevo al psiquiátrico, y eso lo hizo muy difícil. Perdí por lo menos 2 meses de investigación en donde no pude recolectar los datos, y ya cuando se estaba acabando mi práctica, ahí me dieron el permiso y tuve que correr, me atrasé mucho en mi tesis, tuve que pedir extensión del plazo. A esas alturas los supervisores de tesis ya estaban de vacaciones, fue un lío, pero lo logré, a pesar de todo. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Cata, te tienen otra pregunta. Dice, ¿cómo sería posible trabajar sobre los desafíos que propones en tus resultados? Específicamente la permanencia en el tiempo y la cantidad de casos que parece complejo de trabajar y solucionar. Sí, efectivamente es sumamente complejo. Sin embargo, aquí ya más que un trabajo que uno pudiera trabajar quizás como a nivel más individual respecto a la permanencia en el tiempo, yo creo que va un poco más, desde más amplio respecto a lo que sería, por ejemplo, trabajar con políticas públicas que permitieran quizás una mayor fluidez en base a esto, ya que usualmente existe mucha demanda y la única forma que tenemos es poder crear más instituciones quizás o buscar nuevas formas de trabajo que nos permitan esta fluidez, ya que ya sabemos, ¿cierto? La lista de espera, por ejemplo, lo que son servicios DAM, están colapsadas y de esta forma, bueno, los equipos en sí no pueden, no tienen mucho que hacer. Entonces, ahí la respuesta sería quizás buscar alguna forma de elevar esto a ya a nivel políticas públicas para generar mesas de trabajo, quizás mesas de diálogo donde se pudiera establecer una mejor forma de trabajo en base a estos desafíos. Muchas gracias, Cata. ¿Alguien más que tenga quizás alguna duda, algún comentario? Por mientras les comento que Daniela nos dejó su correo, así que si tienen alguna duda de su presentación, también las pueden hacer. Ahí en el fondo nosotros podemos ver cómo gestionar el tema de las respuestas, ¿ya? Pero por lo menos ahí Daniela amablemente nos facilitó un medio de comunicación. Mm, a mí me surgió una duda, Cata, de lo que estabas presentando tú, de si a lo mejor pudiste como observar alguna diferencia en las áreas que se vieron afectadas como en los resultados, que si hay, no sé, hay algún área que se afecta más, algún área que se afecta menos, se afectan todas por igual, como respecto a que los niños no necesariamente tienen las mismas herramientas para afrontar las situaciones como los adultos. No sé si a lo mejor salió algo por ahí. Me preguntas como algún área de desarrollo en específico quizás. Que podría verse más afectada, sí. La verdad es que no. Como resultado, me mencionaban los profesionales usualmente que se ve una afectación, como ellos tenían esta mirada muy sistémica, claramente entendían que la afectación, por ejemplo, en un sistema iba a afectar a otro sistema. Por tanto, no había uno que prevaleciera más sobre otro, sino que todos se veían afectados de la misma forma, más o menos. Específicamente, bueno, si pensamos quizás en algunos casos más específicos, sí puede haber quizás alguna afectación más quizás de neurodesarrollo, dependiendo de las condiciones del entorno, ¿cierto? Pero en lo general, usualmente cuando se afecta un sistema se ven los otros también afectados. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Pueden ir ahí escribiendo en el chat o en la cajita de preguntas, como le digo yo. Y aprovechando que tenemos dos exposiciones muy interesantes. ¿No?
Perfecto. Bueno, les comento que dentro de la semana estarán en la web por si quieren volver a ver las reuniones con más tiempo, con más detención. Así que damos por finalizado entonces el ya tercer panel del día y nos vemos en unos minutos entonces en el siguiente y último panel para poder cerrar esta primera instancia. Así que agradecer nuevamente a las expositoras y nos estamos viendo en el otro panel a las 12:55. Así que nos vemos. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar.